Hola, Silvio o Silvi, Pea Laguna, Astrid, la tigresa Mother y todas las personas que se sumaron. Claudia, bienvenida. Irma, Yolanda y las 9 personas, y así que me van mostrando. Sofi, Mauge, Angie, Alba, Lucy. ¿Cómo están? ¿Qué tal los trata el domingo? París, Espacio, Arte, Movimiento, bienvenidos. Magic 467, Francisco. ¿Cómo están? ¿De dónde son? Cuéntenme algo. Díganme algo. Melven, Centro Estético. Bienvenido, se ríe por ahí. Hermoso. ¿Quién Kiara? Hermosa. Yo, gracias. Hermoso el día, también, gracias. Hermoso, hoy estuvo divino. Hoy estuvo divino, la verdad. Venezuela, bienvenido Venezuela. ¿Qué tal los trata el clima en Venezuela? Acá es un invierno caluroso, estoy tan feliz. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí esto de que no haga frío me encanta. Soy team verano total. No solo ustedes, ¿qué team son? ¿Son team verano, team invierno, otoño, primavera? Bienvenidos a todos los que van llegando. Voy a aprovechar saludar un poquito ahí. Bienvenidos. Patri, bienvenida. ¿Tienen ganas de charlar hoy? De hacer preguntas. Voy a bajar un poquito el volumen por aquí. Hacer preguntas. ¿De qué tienen ganas? Yo vine preparada para hablar un poco de virtudes. Hola, Clau. Bienvenida. Y otra Clau también. Así que bienvenidas a las dos. Kiara, las 4 estaciones. Ay, qué bien. Mira, a mí yo me podría quedar con 2 tranquilamente. Hasta el otoño me gusta, ponele. Pero el invierno... Acá hace mucho frío, también depende de dónde estén ustedes, ¿no? Hola, Clau, bella, gracias. No, la verdad que acá estamos pasando unos días calurosos dentro de todo para hacer invierno. Uruguay, ¿qué tal Uruguay? También deben estar con lindo clima, ¿no? Amo Uruguay. Blanquita, bienvenida. Adriana, Asana, Nancy, bienvenida. Bueno, qué lindo tenerlos por aquí. La idea hoy es hablar un poquito les proponía como tema autosanación y virtudes. Un poco porque ambos temas son los que trabajamos aquí. Trabajamos bastante con autosanación y virtudes. No me copa ninguna, estaba buscando música y ninguna me... A ver, una más tranquila. Si va. No, esta las va a dormir. No me está copando mucho la música. Hola Carlos, te vi por ahí. ¿Cómo están? Estoy buscando una música que no me moleste, porque no sé, hoy por ahí está medio fuerte con la compu, no sé qué, pero ahí esta creo que va a ir un poquito más tranqui. Hola Graciela. Enrique, bienvenido. ¿Cómo estás, Carlos? Patri. Bueno, les decía que tenía ganas de hablar un poquito de autosanación y virtudes. Hola Marce, por ahí. Rose, Andrés, Damián, bienvenidos. Bueno, quería hablar un poquito del trabajo que estoy haciendo porque, bueno, es un trabajo que, nada, siento que es un poco
fue bastante intuitivo para mí, como empecé a hacer las autosanaciones y después las meditaciones. Y tal vez, no sé, yo creo que lo expliqué en algún video hace mucho tiempo, todo este trabajo que hago y que además de alguna manera doy, ¿no? Porque no, o sea, la verdad que lo hago con tanto amor que no me preocupa mucho que si obtengo resultados o no, me importa más que las personas que necesitan trabajar su campo puedan tener recursos para hacerlo. Yo sé que lo sé por propia experiencia, que desde Misiones, bienvenida Emilia, también Misiones, amo Misiones, me encanta, las cataratas, tengo que volver. Tengo bastante pendiente ese viaje de vuelta a Chile también, tengo que volver. También me encantó Chile. Bueno, como les decía, para mí fue el armado de todos estos videos que yo siempre les estoy avisando. Subí un video de tal cosa, de tal otra. La honestidad tuya del ser. Sí, a ver, sí, fue como más mi ser creador, diría yo. Mi ser que digamos, estaba experimentando con la energía, estuve mucho tiempo trabajando con la energía, como más encerrada hacia adentro, y en un momento dije, bueno, esto de alguna forma yo tengo que encontrar, armar un recurso para compartir, porque a mí realmente me ayudó a cambiar completamente mi campo, mi frecuencia, la forma en la que veo la vida. Entonces, la realidad es que mientras que yo iba trabajando en mi campo, dudé muchísimas veces de la técnica, hasta que en un punto dije, yo no puedo seguir dudando porque lo que hago me está transformando profundamente. Y además también me pasaba que cuando hacía sanaciones a otras personas, esas personas venían y me decían, lo que me dijiste, yo ya me había olvidado porque realmente no había de alguna forma, no recordaba todo lo que iba haciendo, y las personas después venían y me decían, pero vos sabés que me pasó tal cosa, sentí tal cosa, y yo no lo podía creer. Bueno, a medida que yo fui canalizando técnica, que fue como parte de mi propio camino, canalizar técnica de autosanación, porque además otra de las preguntas que siempre me hice, y voy a entrar un poquito por acá en tema, es si ir a un sanador o autosanarte. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ir a un sanador o autosanarte? Quiero saber un poco qué opina el público, porque para mí fue una pregunta en un momento. Y miro colegas digamos que trabajan con la energía, y muchos hablan de que bueno, que lo hacen en grupo, otros lo trabajan solos. Entonces pregunto, ¿qué opinan ustedes? O sea, ¿qué prefieren? A ver si alguien me contesta. Siempre tarda un poquito. Bienvenidos a los que van entrando. Y si nadie contesta, doy mi punto de vista, pero la idea es sobre todo hacer charlitas, así que está bueno que ustedes, si tienen preguntas, hagan preguntas, si les interesa el tema, comenten. Se me están durmiendo por la música que la cambié. Clay, bienvenido, Marcos, Paola. ¿Cómo están? Bueno, como les decía, en un punto yo me lo planteé muy profundamente. Hay que saber autosanarse, me dice Kiara. Es más fácil ir a la sanadora y obtener protección. Gracias. Yo trabajo mis energías sola. Trabajo en un lugar de mucha oscuridad y me carga. Ok. Bueno, fíjense
que aparecen estas dos opciones. Por un lado, algo que yo me preguntaba un poco era el tema de que cuando uno está empezando, por ahí no sabe, y, digamos, ir a alguien a que, digamos, de alguna forma te guíe, y de hecho yo también lo experimenté en su momento, te ayuda a conectar. Ahora, para mí hubo un punto donde yo me preguntaba si podía trabajar con mi desarrollo respecto de esto. Y entonces ahí fue que, digamos, ya medio me habían empujado a aprender las técnicas, y yo había empezado a aprender las técnicas y para mí era como muy natural hacerlo, lo cual era bastante loco para el campo mental. Tengan en cuenta que una cosa es, digamos, lo que nosotros podemos tener como o traer como dones del alma y del ser, y otra cosa es que el mundo esté listo para aceptarlos. Y si vos estás de alguna forma programado para que hay cosas que son raras, como mover la energía con las manos y tocarla y moldearla, puede que eso te resulte un poco chocante, ¿no? Yo decía, ¿qué es esto de que puedo hacer esto y funciona? Pero a la vez era contradictorio. Entonces, ahí es donde muchas veces, digamos, yo reflexionaba y decía, bueno, las personas tal vez para empezar necesitan de alguien que las vaya guiando, ¿no? ¿Qué les pasa a ustedes con eso? ¿Necesitan a veces de cierta guía o no? Y por otro lado estamos los locos como yo, que en un punto dije, yo me voy a autosanar, ¿no? Y elegí empezar a hacer un proceso donde, y creo que en algún punto toda persona que empieza con esto tiene que llegar a ese punto donde dice, bueno, ahora voy a trabajarme yo, ¿sí? Con una técnica, con otra, ir testeando qué te funciona, probando y evolucionando internamente, porque al final tengan en cuenta que el camino es hacia adentro, no es hacia afuera. Entonces el sanador te puede orientar, como podría hacerlo también una terapia tradicional, ¿sí? En cuanto a lo que es autoconocimiento, si bien para mí tiene un alcance diferente, la terapia tradicional es un gran recurso para empezar con una mirada hacia adentro, ¿no? Porque necesitamos algo que nos permita, ¿sí? Yo digamos, siempre la recomiendo hasta que uno aprende a escucharse, sobre todo. Esperen que no me va la música, así que la voy a sacar. Yo en algún momento, después de darme tantos golpes, aprendí a protegerme y a no entregar mi energía a otras personas. Trabajo todos los días agradeciendo y dándome. Bien, Angelina, a ver, sí, yo siempre hablo más de límites que de protección. Igual no estoy en contra de la protección energética, porque depende del ambiente en el que nosotros estamos y, digamos, lo que significa para cada uno protección energética. Nosotros tenemos que saber que siempre estamos acompañados por energías angelicales. Hola, Ivette, estamos siempre acompañados, por lo tanto, de alguna forma esas energías que nos acompañan, que son energías luminosas, de alguna forma ya nos están protegiendo. Pero si nosotros necesitamos de un recurso que nos permita establecer dónde está nuestra energía y dónde empieza la del otro, ¿sí? Las protecciones o los límites pasan a ser recursos muy importantes, porque de alguna forma nos van a permitir separar lo que nos corresponde de lo que no nos corresponde, ¿sí? Por ejemplo, en mi campo, que en algún punto yo tuve que trabajar mucho el tema de poder identificar lo que era mío y lo que no era mío, porque yo me llevaba energías de otras personas. Entonces, después me empecé a dar cuenta y entonces era más fácil, porque cuando vos te llevas la energía de otro,
la tenés que devolver o, digamos, transmutar. No puedes andar con las cargas de otras personas. Las personas que sistemáticamente estamos escuchando lo que le pasa a los demás, que digamos que damos muchos consejos y estamos muy abiertas en ese aspecto del campo, tenemos que aprender a separar después, a no quedarse uno, llevarse el problema, ¿sí? Y porque, digamos, de alguna forma uno atrae más fácilmente cuando está con el campo abierto a ayudar. Bueno, yo enseño a mover la energía, Nieve, y de esa manera tomar, explorar la energía, y si yo estoy con energía de alguien más, corto los cordones energéticos con esa persona, corto el cordón, ¿sí? Y tomo la energía y la retiro. En principio, para explicarlo sencillamente, hay más técnica, pero puedo tomar la energía y sacarla conscientemente para que esa energía vuelva, ¿sí? Y digamos, sea resuelta por el universo de la mejor forma posible, vuelva donde tiene que estar, ¿sí? Y uno no estar llevándose para resolver los problemas de otros. Para darte cuenta si esto te sucede, algo que es importante es escuchar tu diálogo interno. ¿Qué problema estás resolviendo, el tuyo o el de otro? Trabajo en un lugar donde se encuentran personas privadas de libertad. La carga y la energía, sí, sin lugar a dudas, está bien que vayas protegida hasta que aprendí. Es muy pesada, dice, la carga y la energía es muy pesada hasta que aprendí. Hoy estoy muy tranquila, pero se aprende mucho todos los días sí, con mis ángeles, supongo que sí, sí. Y no es un contexto, es un contexto donde la energía, digamos, está, primero, personas privadas de libertad es una forma de, entre comillas, de esclavitud que esas personas están experimentando en su vida por algo que sucedió, pasó, ¿sí? Entonces es una energía bastante dura de sostener, ¿sí? Así que entiendo perfecto, no, está bien. Por eso dije en qué contextos. Por eso los hinduistas saludan juntando sus manos para no interferir su campo. Eso leí. Mira, no lo sabía, pero es real que cuando nosotros sí conectamos con la energía de luz, digamos, de alguna forma, cuando uno esto empieza a ejercitarlo ya de por sí estás energéticamente protegido y vas entrando con ejercicios de meditación y de autosanación, cada vez en un desarrollo mayor de tu propio campo, ¿sí? Gracias, me cuesta hacerlo, acabo muy agotada y pierdo la voz. Bueno, a mí me pasa, yo eso lo cuento siempre porque como docente, yo soy, hace muchos años soy docente universitaria, entre otras cosas que hago, y la garganta es un recurso bastante delicado, sobre todo porque si bien uno está comunicando, pero a la vez, aunque el otro no diga nada, vos estás recibiendo información de afuera, ¿sí? Entonces vos decís algo. Y así como hay alumnos digamos, que están aprendiendo o que conectan con tu lógica, va a haber otros que no conectan con tu lógica y que están en contra de tu lógica, de vos o de lo que sea, porque cada uno tiene su propia energía, todos pensamos diferente. Y esa vibración que de alguna manera está vibrando por ahí en otro nivel, porque son muchas personas y no todos estamos en la misma energía ni en la misma vibración, entra en tu campo y, digamos, altera tus cuerdas vocales, ¿sí? Cuando nosotros estamos todo el tiempo conectando con distintas energías, este es un centro bastante delicado, es un centro, digamos que es un centro superior, que está asociado al chakra sexual, entonces también hay una conexión entre estos dos centros, y cuando la energía empieza a vibrar y te empieza a alterar, vos tenés que tener una conducta continua de limpieza de energía de este centro. Y corte cordones con todo lo que no
no vibra con tu energía, ¿sí? A veces eso, por supuesto, nos sirve para poder identificar dónde nuestro chakra garganta todavía está, yo diría, desempoderado, ¿sí? Porque, bueno, muchas veces simplemente nos avisa, pero si yo quedo conectado a algo, es para que también pueda identificar qué está pasándome a mí, ¿sí? Yo siempre lo usé estratégicamente. Lo que yo hacía con mi campo era que todo lo que sucedía era un recurso de aprendizaje, ¿sí? Aunque a veces es molesto, obviamente, porque no es muy agradable. Hola, Lorelita, bienvenida. No es muy agradable, digamos, estar sintiendo energías y estar bloqueándose. Por eso este es un centro que hay que limpiar mucho, sobre todo si uno trabaja con este centro. Totalmente, sí creo que es vibratorio. Mil gracias por las explicaciones, es de gran ayuda. Bueno, Nieves, bárbaro. ¿Qué sucede si se cortan cordones en la familia? ¿O a qué te referís con eso? Depende. O sea, los cordones que se cortan siempre son energías negativas. Pero depende. ¿Sí? Nosotros el concepto de familia es un concepto que está muy atado a la programación del contexto. Nosotros venimos a una familia para algo, ¿sí? No siempre la familia es la imagen de lo fantástico. A veces las familias son fantásticas, a veces no. Entonces, aceptar que, bueno, que por algo elegimos esos vínculos, no necesariamente tenemos que estar cargando con vínculos dañinos, ¿sí? Y sí podemos cortar con lo que, digamos, no está funcionando para nosotros o no hay un ida y vuelta. Tengan en cuenta que el trabajo que hacemos, cuando nosotros hacemos por un lado autosanación, por el otro las virtudes, justamente es para llevar la energía al equilibrio. Porque si yo solo libero energía, pero no expando la energía que tengo que expandir y no la comprendo completamente, entro en desequilibrio porque saco la energía, pero la energía va a volver. Tengo que realmente aprender. Entonces, sobre todo el trabajo lo hago con ese objetivo, con el objetivo de decir, bueno, ¿qué es lo que me está molestando? Si es en el caso de un familiar. Primero hay que aceptar que algo te molesta, ¿sí? Y hay que buscar todos los aspectos de esa experiencia que te permiten aprender de por qué elegiste un padre, una madre, un hermano, una hermana, tíos, primos, depende, ¿no? La estructura que tengas y qué experiencia te tocó vivir. Entonces, cuando vos realmente dejás de esperar que el otro cambie, ¿sí? Es cuando empezás a aceptar que la persona es así, la querés o cerca o lejos, más, menos, pero así como es, ¿sí? Entonces, bueno, vos estás así y y además no es como es como estás, me gusta más. Porque todos estamos en proceso de evolución, entonces de ahí que a veces estamos en un nivel de energía y otras veces estamos en otros niveles de energía. Y entonces a veces vibramos más con algunas personas, más y no mal, más. Y a veces vibramos mejor con otras, ¿sí? Entonces, no siempre estamos como exactamente en la misma posición energética respecto de los otros. Y a veces vos vas viendo que por ahí un vínculo, en un momento uno le pedía ciertas cosas y cuando vos terminás aceptando que esa persona no las va a cambiar porque no esté interesada en cambiarlas, o la tomás así o la liberás así. ¿Sí? Y no es para no hablarse nunca más, pero bueno, o sea, cuando la cosa no está funcionando, no está funcionando. El autismo puede venir por un cordón familiar. Es una pregunta. Si es una pregunta, me da que no. Sí puede venir por una experiencia
de ancestros, ¿sí? Y además una experiencia del ser de otra vida. Sí, me da eso. No es que es un cordón familiar, sino que son experiencias que se vivieron y el ser que viene con... Igual tengan en cuenta que autismo es un diagnóstico profesional médico. ¿Sí? Porque incluso dentro del campo del autismo, no todos los chicos ni todas las personas, ahora que se están diagnosticando personas con autismo, ¿sí? Ahora somos todos autistas también, ¿no? O sea, todos podemos tener algún momento en la vida, alguna circunstancia que te lleva a encerrarte hacia adentro. ¿Sí? Y eso después puede ser diagnosticado de determinada forma. Distinto es cuando el ser ya desde muy chiquito tiene esa condición, y incluso dentro del espectro, yo no soy profesional del campo, pero del espectro sé que hay muchas variantes muy diferentes. Entonces realmente creo que, digamos, que es un ser que viene a hacer una experiencia dentro del núcleo familiar para mostrar algo, ¿sí? También puede haber otras cuestiones en el medio respecto del autismo en particular, pero en lo personal, como es un tema muy sensible, te diría que hay que explorar en cada niño, a ver qué es lo que realmente tiene en su campo que hace digamos, que ese niño se cierre a la comunicación con el mundo, porque en otras cosas, digamos, son totalmente seres totalmente iguales que todos, diríamos, no quiero decir normal, iguales. Lo que tienen es que están como reteniendo algo, ¿no? Energéticamente, porque hay algo que no fluye como con otros niños, vamos a decir. Dice, la mayoría están con el espíritu de la negatividad colgados de la espalda. No sé quién hablas, Kiara. No sé quién hablas, así que hay muchas personas en vibraciones muy negativas, eso es real. Esperen que voy a totalmente, me dice por ahí Lauti. Equilibrar la energía que das, exacto. Cuando yo hablaba de el trabajo que nosotros hacemos con lo que yo estoy entregando aquí en Instagram y después en YouTube, las autosanaciones, no las subo acá porque es muy pesado, nada más que por eso, entonces directamente las subo al canal. La idea es justamente equilibrar las energías, ¿sí? Y entonces usar por un lado la energía de la autosanación. Ahora te contesto, Nieves, la autosanación para liberar energías que están bloqueando tu campo, que digamos, esas es una forma de desprogramación. Y por otro lado, en la meditación, hacer un trabajo donde empezamos a desarrollar nuestras virtudes, porque yo puedo estar liberando algo, pero hay cosas que nos cuestan más y cosas que nos cuestan menos. A cada uno cosas diferentes, porque todos tenemos nuestra esfera única en un punto, somos únicos, entonces no todo lo que le afecta a uno al otro le afecta exactamente igual, y la información que hay en cada campo energético es diferente. Si nosotros realmente vos empezás a explorar los campos, vos te das cuenta cómo ese campo se va moviendo y va cambiando, y por ejemplo de una sesión a otra, cómo la persona va cambiando, y eso se ve materialmente, pues la persona cambia sus actitudes y cambia las formas en las que responde, empieza a ser mucho más agradecida. O sea, hay un montón de aspectos que empiezan a iluminarse, y por supuesto también mientras que vas liberando vas atrayendo experiencias que te ayuden a probar. Por eso es que muchas veces sanar es complejo también, porque cuando el universo ve que estás dispuesto te trae más experiencias para que vos
evoluciones más rápido. ¿Cuál es una técnica sencilla de autorrecarga energética? Bueno, una forma muy simple de autorrecarga energética es conectar con la tierra. ¿Sí? Nosotros en todas las meditaciones que hacemos, fíjate que conectamos con la energía divina y conectamos y bajamos nuestra energía a la madre tierra. Sí, eso es porque si no vos quedás como en volando. ¿Sí? Otra cosa que yo hago, pero que digamos, yo lo hago como sanadora, lo hago siempre, pero lo recomiendo a todas las personas, es baños de agua y sal. ¿Sí? Bañarte con agua y agarrar un puñadito de sal y usarla para pasártela por todo el cuerpo. Eso te baja, eso hacelo antes de ir a dormir, porque va a bajar tu campo energético, pero te va a empezar a ayudar a ir limpiando si lo haces continuamente. Buena alimentación es otro gran recurso. Por supuesto, te podés cargar energéticamente de fuentes de energía, como por ejemplo el sol, si hay sol, ¿sí? Podés empezar a meditar, la meditación es carga de energía, hacer deporte es carga de energía, porque si bien vos sacás energía sucia y traes energía más limpia, o sea, hace un proceso de cambio de energía, ¿sí? El tema son las energías que están más bloqueadas, que esas hay que identificarlas, ¿sí? Pero todo eso puede servir para, esperen que acá me estoy pasando, poder hacer un trabajo energético para empezar. ¿Cómo explicarías cuando uno siente que es un lugar y no una persona la que te absorbe? Se llaman tulpas energéticas, Nieves. El lugar, a ver, a medida que se van creando, por ejemplo, cuando se crea una organización, es una entidad energética, así como es una entidad física, o sea, una empresa es una entidad física, es una entidad energética. Se va formando en el campo energético una forma energética y esa forma energética tiene sus propias, ¿cómo decirlo? A ver, su propia forma de funcionar energéticamente. Es como si fuera un ser más. Entonces yo podría explorar los centros energéticos de una institución, de una organización, así como de una persona. Entonces, depende sobre todo de las personas que crearon esa organización y de las personas que, digamos, que fueron, por supuesto, la base, que son los fundadores, las raíces, ¿sí? Y de, digamos, la historia que fue desarrollando esa energía va a ser positiva o una energía más negativa, más conectada con la divinidad o nada conectada con la divinidad, igual que las personas, ¿sí? Más menos. Eso, de alguna forma, cuando uno está entrando en una organización que tiene una vibración X, ¿sí? Determinada, a vos te va a afectar en tu campo. De hecho, ahí se arma un cordón energético. Y depende de la cantidad de tiempo que uno está, digamos, si vos lo vas cortando, sabés que en algún momento te vas a ir de la organización, ¿sí? Si no vibra a tu nivel de vibración. Yo, a medida que fui trabajando mi campo de energía, una de las cosas que pasó es que yo de uno de los lugares donde estaba trabajando me tuve que ir, ¿sí? Porque, digamos, ya era insoportable el espacio laboral, ¿sí? Ellos tienen unas condiciones muy tóxicas en sus manejos, pero, digamos, realmente eso se da porque el campo de energía de la institución está vibrando en un tipo de energía que yo me estaba separando energéticamente de eso. Entonces, en algún momento tenés que tomar una decisión o te van a echar. Eso depende cómo, digamos, cuánto aguantes. ¿Existen las personas por destino? Sí. Sí, existen las personas por destino.
No sé si me estás hablando de almas gemelas, como personas por destino, almas que vibran en una misma energía, ¿sí? O digamos que nosotros también, antes de venir a la Tierra, lo que hacemos es programar nuestros aprendizajes. Nuestras familias son personas por destino. En un punto, sí. Son personas por destino. Que digamos que de las que vinimos a evolucionar, a aprender, a compartir. Entonces, no, digamos, sea buena o mala la relación, son personas por destino. Ahora, las almas que digamos, que vibran en una misma energía, pues, se están ayudando aunque no estén juntas. Porque cada uno tiene por ahí su camino y su recorrido y, digamos, hay algún punto donde vos te vas a encontrar con ese ser, por supuesto. Si estamos hablando de eso, no sé exactamente ahí de dónde venía la pregunta. A mí me está pasando conmigo misma, es muy agotador cuando algo más te está robando esa energía, crees que el alma está dirigida por la mente. A ver, si te está pasando que estás en un lugar donde vos no estás en este momento cómoda, ¿sí? Energéticamente, lo que podés es ir limpiando el vínculo, trabajando el vínculo con ese espacio para ver si, digamos, eso empieza a funcionar mejor. A veces nosotros no estamos viendo la energía de la forma adecuada, entonces esa fue una pregunta que yo me hice en un momento. ¿Sí? A veces es uno, a veces es el medio ambiente, ¿sí? Pero cuanto vos más entras en tu propio eje, estás más convencido de si tenés que estar ahí o no desde el alma, ¿sí? Desde el alma. Porque también hay ciertos programas que están afuera de todo lo que sea cualquier lugar donde uno esté vinculándose, que tiene que ver con los aprendizajes de uno. No entras a un lugar o a una empresa, en este caso estábamos hablando de empresas porque sí, entras para algo. Entonces también hay un tiempo para estar ahí a aprender, porque siempre te llevas cosas buenas, no es que todo es malo, ¿sí? Y si ya eso no está vibrando, entonces empezar a buscar alternativas, ¿sí? No te quedes ahí. ¿Por qué te vas a quedar en un lugar que no estás cómodo? Sí, amigos, familiares o parientes, sí. Son almas afines. Cada uno es un reino energético. Sí, cada uno de nosotros tiene su propio campo energético y, digamos, sí, cuando nosotros nos unimos con otros, la vibración a la que uno, si por ejemplo vos le estás dando tu poder a alguien energéticamente, esa persona va a estar por sobre vos. Entonces, de ahí que, vieron que el reel que compartíamos de Buika, ella habla de la esclavitud como algo de lo que no somos conscientes. Y justamente no es que somos esclavos porque el otro nos esclaviza, sino porque nos acostumbramos a depender de otros. Y eso está a veces muy arraigado en el campo energético y hay que limpiarlo del campo energético para uno poder independizarse, que no quiere decir no estar con otros, sino poder, estén los otros o no, sentirte bien con vos mismo, ¿sí? No tener que evadirte todo el tiempo, sino gozar de tu propia compañía, ¿sí? Porque si no es culpa del otro que nos sentimos mal. El otro vino, me arruinó el día porque dijo tal cosa, ¿no? Y en realidad, o sea, el otro es así y, digamos, nosotros por algo estamos enganchados en esa dinámica, ¿o no? Mi sanadora me recomendó bañarme en sal siempre. Sí, yo siempre recomiendo también sal gruesa si podés. Es muy bueno y es un muy buen recurso como para, digamos, trabajar tu energía. Y si hay días que tenés más tiempo libre, lo que podés hacer es llenar tu bañera, si tenés bañera, poner 1 kilo de sal gruesa y
tirarte a que realmente limpie la energía. Siempre hay que tener la intención, ¿sí? Cuando vos te bañás también podés estar con la intención de limpieza energética. No sé a qué me dijiste, wow, Lorelita, pero sí. Las energías del dinero, ¿cómo se limpian? No, hay que amigarse con el dinero, no limpiar el dinero. A ver, hay que limpiar todas las energías igual, de la misma forma que digamos, a ver, hay técnicas para cada, para trabajar la energía, ¿sí? Eso yo lo enseño en los cursos, pero para limpiar la energía del dinero, primero, igual tenés un montón de meditaciones que podés utilizar, ¿sí? No todas son buenas, pero algunas sí. Yo hice una meditación, creo que fue, sobre la energía del dinero hace un tiempo, hace bastante que no hago nada sobre el tema del dinero. El dinero es energía y en realidad tiene que ver con el amor propio, ¿sí? Entonces muchas veces y con un montón de creencias que están detrás de la energía del dinero, ¿no? Como que las personas que digamos que tienen dinero son malas, que abusan de los demás y hay muchas de esas que sí, pero hay otras que no. Entonces cuando nosotros digamos, lo asociamos al dinero, estas lecturas, estamos rechazando inconscientemente la energía del dinero. Aprender a producir más dinero con dinero también es parte del tema de la energía del dinero, ¿sí? Podés escuchar a Robert Kiyosaki, que habla mucho sobre el dinero, los especialistas en finanzas, los buenos. No escuches a gente, pues no sé dónde sos, pero si estás acá en Argentina, no escuches que somos pobres y todas esas cosas, no son improductivas, más allá de que es real, entre comillas, la situación. Si nosotros estamos todo el tiempo absorbiendo esas energías de crearnos la crisis, ¿no? Vivimos siempre en crisis acá, no, digamos, no vas a tener un buen vínculo con el dinero. El dinero es una energía que estés donde estés la podés producir. Sí, acá hay mucho continuo miedo hacia el dinero en Argentina. Yo no sé dónde está Sibet, pero y si es en otro país donde está pasando esto, no escuches mucho de esa energía. Conectate con la energía del dinero como energía de abundancia, como energía que te permite hacer todo lo que vos querés hacer. Tomala como si fuera algo que vos estás recibiendo. Sé muy agradecido con el dinero. Tenés ¿quién es que dice arigato al dinero, gracias al dinero? Cada vez que nosotros pagamos algo, agradecer al dinero, porque si no, digamos, si no tuviéramos el dinero no lo podríamos pagar. Entonces, gracias arigato al dinero. No me sale quién es que digamos, comenta o compartió esta técnica también. Yo a todo lo que pago le pongo gracias, gracias, gracias. Yo lo hago. En un momento empecé a practicar también con eso porque, digamos, acá, por ejemplo, en Argentina, hace unos años empezaron a hablar mucho del tema de los gastos, ¿viste? De los servicios de gas, de luz, los servicios públicos entre comillas, los servicios que todos utilizamos. Y en un momento dije, nunca sabés, porque como los querían atar en esa época al dólar, era un tema para nosotros en Argentina. Y entonces ahí dije, bueno, voy a empezar a agradecer, y lo empecé a probar y me funcionó mucho. Lo pueden probar con todo y hay muchas más técnicas, por supuesto. ¿Cómo se corta? Se corta. Tomás el cordón, se corta el cordón. Lo que pasa es que cuando vos aprendés a sentir la energía, realmente sentís. Y suena, vieron que cuando yo hago las autosanaciones y hago las meditaciones, y si cortamos cordones, bueno, yo porque hace mucho tiempo que practico y además cuanto más vos limpias tu campo, más liviano estás respecto de las energías pesadas del campo, para bien y para mal.
Entonces se corta la energía. ¿Cómo podemos identificar qué, Lorelita? ¿Cómo podemos identificar que hablé tanto, que me llegan después los mensajes como tarde? Si me decís qué, te digo. A ver, bienvenidos a todos los que fueron entrando, ¿no? Lauti dice, la liberación la llevamos dentro. Sí, la llevamos dentro y, digamos, es un proceso hasta que nos vamos soltando y soltando y soltando. Lo primero que hay que hacer es ser consciente de que uno, digamos, realmente puede ser totalmente libre, ¿no? Y es complejo porque, digamos, el sistema todo el tiempo te está contrastando con esto de querer ser libre. O sea, todo el tiempo vas a recibir la información opuesta. ¿Qué libre? Entonces, liberarnos es un trabajo que podemos ir haciendo de a poquito. Primero con los recursos y la realidad cercana, ¿no? Y después con digamos, un trabajo que nos permita como expandir esto aún más para todos. Tengo a alguien que me consume hasta quedarme sin voz y es tan fuerte que se conecta mentalmente. Desconectalo. O sea, nadie es más fuerte que nadie realmente. Hay personas que es fuerte cuando uno también le permite la entrada, porque vos, para que otro todo el tiempo esté en tu mente, vos tenés que estar todo el tiempo pensando en esa persona o temiéndole a esa persona. Entonces empezá a desbloquear los miedos que hay en tu campo, porque a medida que vos desbloqueás el miedo, la persona va a salir de tu mental. ¿Sí? Y también pone tu mente en cosas productivas. Ese es otro recurso. Fíjate que cuando uno está haciendo algo que, digamos, tu ser tiene que estar 100% en hacer eso, y eso lo puede comprobar cualquiera, cuando vos haces algo que tenés que estar 100% conectado con lo que estás haciendo, no pensás en nada. Bueno, ahí estás meditando. Es lo mejor. Por ejemplo, yo ahora estoy acá hablando, estoy conectando con ustedes, no podría estar pensando en nada. No puede aparecer ninguna energía. ¿Por qué? Porque mi vibración está conectada con esto. Si yo me pongo, o sea, a pintar y estoy concentrada pintando, no puede entrar. Entonces, también una forma de, digamos, no permitir que energías entren es ponernos a hacer lo que a nuestra alma le da ganas de hacer y está conectada para hacer. Porque eso hace que vos y empieces a identificar. Cuando algo te empieza a jorobar en la mente, es como un disco. Entonces lo podés escuchar. Primero aprender a escuchar. Exacto, justificarse en la crisis te bloquea. Exacto. Y esta idea de que, digamos, que nunca vamos a salir, siempre, si miran los discursos, siempre es el mismo discurso, los mismos recursos. ¿Por qué? Porque, digamos, es la forma de mantener a las personas en la misma vibración energética. Salir de una vibración energética es una elección personal. Nadie, no te va a sacar ningún gobernante del planeta. ¿Sí? Es una elección que tenemos que hacer nosotros, cambiar nuestra vibración. ¿Sí? Y dejar de esperar que venga alguien de afuera a rescatarte. Porque por ahí tenés suerte y alguien viene de afuera a rescatarte, pero la realidad es que no es de afuera, es desde adentro hacia afuera. Primero te rescatas vos y entonces después gozás con las personas que vienen de afuera. ¿Sí? Pues empezás a elegir con quién te querés ir a gozar la vida. Agradecer 3 veces, exacto. Gracias, gracias, gracias. Sí, agradecer 3 veces porque la energía, digamos, tiene en esta dimensión, es tridimensional. Desde República Dominicana. Bueno, y ahí ustedes sabrán, ¿no? ¿Qué se dice del dinero en República Dominicana? Por ahí están, o de la realidad económica, porque todo eso es un programa que digamos que es sistemático, que, bueno, te puede beneficiar o no. ¿Sí? Entonces es importante.
Quiero limpiar mi energía. Bueno, podés hacer mi curso, podés aprender a autosanarte, podés usar mis autosanaciones, ¿sí? Que están en YouTube. Podés contactar conmigo. Lo percibo a metros y es porque, digamos, porque tu mental está conectado. Ahí tenés que hacer un trabajo profundo para desconectar, ¿sí? Hay que ver, digamos, qué tipo de vínculo tenés con esa persona, porque, digamos, cortar, hay vínculos que son, por ejemplo, si yo tuve intimidad con una persona y, digamos, ya hay una conexión que está desarrollada desde los chakras sexuales, esa conexión, digamos, es un trabajo de desconexión que hay que hacer para poder, digamos, ir soltando el vínculo, la realidad que se vivió en el pasado, ¿no? Distinto es si yo, por ejemplo, no tuve una experiencia con la otra persona, digamos, depende de la cantidad de años que tuve una relación, hay muchas cosas que explorar y cómo está el vínculo, dónde quedó atrapado, pues generalmente siempre quedamos atrapados como en las mismas dinámicas, porque también hay una forma de pensar que vos aprendiste de chico. Entonces, eso que vos aprendiste de chico, en general es lo que vas reproduciendo a lo largo de tu vida hasta que te das cuenta que siempre te estás moviendo desde el mismo lugar, ¿sí? Entonces es más fácil después desconectar y decir, ay, otra vez entré por acá a esto, y ya te empezás un poquito más a divertir con vos y no tanto a angustiar con que el otro puede hacer cosas que se pueden ir trabajando y liberando. ¿Algo más? Bueno, bienvenidos a todos los que van entrando mientras. Bueno, yo había anotado aquí porque también quería hablar un poco del aspecto de las virtudes, y en algún momento hubo alguien que me pidió que hablara de los estoicos, y la verdad que yo mucho de filosofía nunca estudié, digamos, y es muy loco porque cuando empecé a investigar sobre la escuela de los estoicos, medio digo, bueno, debo haber sido estoica en otra vida porque hay un punto en el que comparto, y de hecho naturalmente surgieron las virtudes como trabajo de meditación en un momento del proceso en el que yo estaba creando meditaciones, y me quedé medio como que bueno, vamos por acá, o sea, las vamos a trabajar. Y bueno, nada, me puse a estudiar un poquito a los estoicos, y para hablar de virtudes iba a tomar las que ellos proponen. A ver qué me estás diciendo, Kiara. Cuando estaba conmigo, su mirada me hacía doler mucho la cabeza, pues porque te estaba tomando este centro, el chakrasna. Cuando nosotros conectamos con otra persona, o sea, ponele, acá están dos personas, cada persona tiene sus chakras energéticamente, digamos, nosotros estamos frente a otro que tiene la misma composición, entre comillas. En general nosotros atraemos a alguien que nos va a dar, a ver, o a tomar la energía para armar como una especie de sistema que hace que las dos energías se conecten, ¿sí? O sea, vos no lo ves cuando vos estás conociendo a alguien, vos, excepto que sepas explorar el campo de energía, bueno, hay que cortar esos cordones. Excepto que sepas explorar el campo de energía, vos no sabés qué estás atrayendo del otro lado. Y que, digamos, que muy probablemente sean las energías opuestas. Si tu visión, ¿sí? Chakra Ajna, no está con claridad,
¿sí? La energía del otro, que digamos que por ahí es más mental y tiene un objetivo más claro, conecta directamente para mover tu campo de energía. La asiática, bueno, porque es parte de lo que es la estructura. ¿Qué no le perdonas a tu mamá, Ani? Sí, por ahí va la cuestión. Es como parte de la estructura también. Como decía, entonces nos encontramos con un otro que nos va a conectar desde los lugares donde nosotros estamos más desempoderados, o al revés, o nosotros vamos a empoderarnos a través de el desequilibrio de otro que no tiene energía en un determinado chakra. Entonces de ahí es que se generan estas como vínculos que son desequilibrados porque la persona está de alguna manera tomando parte de tu campo de energía o viceversa, uno del otro. ¿Sí? Entonces después nosotros nos quedamos con la energía más densa y el otro, digamos, tomó parte de tu energía vital. Entonces hay que tener esas cuestiones claras para después volver al equilibrio con uno. Cuanto más equilibrado estás, más difícil que vos entres energía y que otro penetre en tu campo de energía. Por eso es que yo armé los cursos. El primero es para aprender, somos energías, para aprender cómo mover la energía y limpiar tu campo, ¿sí? Y entender que somos multidimensionales y hay más de un campo. El segundo curso es cómo ir al equilibrio y qué cosas del sistema tenemos que trabajar para estar en equilibrio y entrar en equilibrio. Entonces ya tenés más recursos. Y en el siguiente, que es prosperidad, es para independizarte. ¿Sí? Es para salir de la dependencia y poder desarrollar tu propia prosperidad. ¿Sí? Después tengo charlas de límites y otras cuestiones que trabajar el amor, porque todo el tiempo lo que estamos trabajando es abrir el corazón y sanar el corazón, además de otros chakras. Hay un cordón acá en tu ciática. Lo voy a cortar, Ani. Igual, digamos, para que no te duela, sobre todo, yo lo viví. No con mi mamá, pero cuando falleció mi papá, una de las cosas que a mí me pasó es que durante un tiempo no me podía levantar, tenía dolores de ciática. Que no era solo por eso, pero sino que bueno, había otra situación. Pero, hola Rita, ¿cómo estás? Ahí Ani lo termino de cortar. Al menos para que, digamos, no te duela. Pero el tema es que vos identifiques qué es lo que te está incomodando. Fíjate también si estás haciendo alguna actividad física o algún tratamiento, algo que te esté alterando la zona, ¿sí? Algún movimiento. Bien, yo ando bien, Rita. Acá charlando un ratito. Estamos hablando de autosanación y de virtudes.
Bueno, estaba diciendo entonces que me puse a buscar un poco, los médicos no me ven nada porque no es médico, es energético. Tenés que trabajar con tu energía Kundalini también, hay que trabajar un poco la energía. ¿Sí? ¿Haces yoga, alguna actividad que, digamos, que permita que esa zona se expanda? Hola Isabel, abrazos también para vos desde el alma. Muy lindo. ¿Alguna actividad que te permita descomprimir la zona? Plexo solar. Sí, hay mucho enojo que se queda como metido en esta zona acá atrás. A mí también me puedes cortar el cordón. Me pasa lo mismo el dolor de ciática, pero creo que es por culpas. Puede ser, porque, digamos, tengo que armar alguna autosanación o por culpas. Yo hice una autosanación para la culpa. Para el perdón, Ani, también hice, sí, porque también se puede trabajar el perdón. Hice meditación seguro. Duele más lo tuyo, Lorelita. Ahí está. Sí, hay como acá hay algo que hay que liberar. Hacé mi meditación, mi autosanación de la culpa. Porque me duele, o sea, yo estoy tocando, o sea, ustedes no lo ven, pero yo estoy tocando acá tu energía y me duele. Hola Karina, ¿cómo estás? Gracias, mi bella de luz. Sí, me reduele, o sea, no sé qué hay, pero me reduele, te lo estoy sacando, pero duele. Entonces vos tenés que en este momento estar viendo, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy sacando? Vos lo tenés que estar percibiendo en este momento. Ah, ah. Ahora ahí va mejor. Igual sigue doliendo. Así que tenés que hacer un trabajo ahí con esta energía por ahí un poquito más profundo, ¿sabes? Esto te está impidiendo que la energía fluya a través de todo tu canal central. Bueno, mientras que energizo voy a seguir un poquito con las virtudes. Les contaba que, bueno, me puse a leer un poquito del estoicismo y me reía porque creo que si no fui estoica en otra vida, si ustedes leen lo que yo escribo, se van a dar cuenta que, digamos, estoy bastante alineada con lo que ellos proponen, ¿sí? Y me sorprendió sobre todo porque ellos, respecto de las virtudes, trabajan básicamente con 4,
¿sí? Que para mí en algún punto es, bueno, encontrar el recurso que después te lleva a trabajar con otras virtudes. Esa es la realidad. Nosotros estamos trabajando más de una virtud justamente porque de alguna forma vamos trabajando distintos fractales del campo, pero las podríamos asociar a estas cuatro, cualquiera de las que trabajamos. Karina dice, la culpa y el perdón pesa, trabajar el soltar es difícil, por suerte hay personas como tú que nos hacen sanar. Sí, ambas energías son dos energías que en realidad son distorsiones del campo, ¿sí? El perdón es la comprensión en realidad y la culpa es cuando nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos por algo que pasó, ¿sí? Y también porque no entendemos cómo ir hacia resolver la situación. En general, cuando uno tiene culpa sabe que algo que hizo está mal o que lo podría haber hecho mejor, ¿no? Y entonces vos no te lo perdonás, pero tampoco estás haciendo nada para resolverlo y sentirte bien, ¿sí? Porque en realidad que nos equivoquemos es parte de lo natural. O sea, vinimos aquí a la tierra a aprender. Si yo sé que, digamos, que hice daño, que cometí un error y me siento culpable, generalmente lo que sucede es que tengo miedo de encarar la situación por lo que pueda pasar, ¿no? O sea, ahí donde el miedo a las consecuencias es lo que hace que las personas, en lugar de, digamos, decir, voy, pido perdón, resuelvo la situación, hago lo correcto, ¿sí? De ahí, digamos, recontra estoico este punto de ser más fuerte que tu miedo, ¿no? Porque en un punto lo que nos invita a la vida es, todos tenemos miedo y todos sabemos qué es lo correcto, entre comillas, o lo incorrecto. Internamente lo sabemos, ¿sí? El problema es, ¿yo estoy dispuesto a hacer lo correcto y a bancarme las consecuencias o no? Esa es la gran cuestión que tiene la gran mayoría de los seres en esta tierra. Que, digamos, si yo tomo el camino correcto, ¿sí? ¿Eso me va a beneficiar o no? Y en un principio probablemente no, ¿sí? Porque, digamos, me tengo que trascender las consecuencias de hacer algo que por ahí a otro le molesta y toma acciones en contra, ¿sí? O porque cuando voy a pedir un perdón, la otra persona me dice no te perdono. Tema del otro, si es que yo le quiero pedir perdón. O si voy a ofrecer cómo resolver para hacerlo justo y la otra persona dice no. Eso, esa parte. A veces lo correcto no es lo más adecuado. Yo creo que el problema es que a veces no tenemos en claro qué es lo correcto. No, lo correcto siempre es lo más adecuado. El tema es que una cosa es el programa de lo que a vos te dijeron que es lo correcto y otra cosa es qué es lo correcto para cada persona en una situación determinada. ¿Sí? Nosotros juzgamos lo correcto o lo incorrecto de acuerdo a un programa que nos metieron de lo que está bien y lo que está mal. ¿Sí? Eso es una cosa, entonces hay que borrar la culpa para realmente ver si dentro de la energía del alma eso que estás haciendo está bien o está mal realmente, ¿sí? Entre comillas, desde la conciencia, desde la alta conciencia. Ahora, y es un problema porque la gran mayoría de las personas obra desde lo que le dijeron que es correcto solamente y creen y juzgan desde lo que le dijeron que es correcto. Ahora, en las situaciones, a veces lo que parece incorrecto no lo es, ¿sí? Depende de digamos, tu proceso. Y esto no quiere decir que, a ver, hay cosas que son incorrectas en todos los campos. Ahora, que por ejemplo,
que alguien grite y se enoje cuando otro le está haciendo un daño o lo está obligando a hacer algo que no está de acuerdo, pero yo lo veo de afuera y digo, este está loco, está gritando, y eso es lo correcto o lo incorrecto según mi visión, que no es lo correcto o lo incorrecto de la situación, porque por ahí yo tenía que pegar 3 gritos en esa situación. ¿Se entiende? Porque nunca los pego los 3 gritos. Entonces, si yo sistemáticamente estoy aguantando, va a haber un momento en el que no voy a aguantar más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso me está desbalanceando. Entonces, bueno, lo mejor sería no gritar y decir las cosas que siento en el momento que las siento. Y ese es el aprendizaje del que pegó el grito. ¿Sí? Hacer lo que quiero hacer en el momento que lo quiero hacer de la forma más amorosa, diplomática y sana que pueda. Porque para eso estamos aprendiendo, ¿sí? Pero lo correcto siempre al nivel más alto es, digamos, es lo correcto. Lo que pasa es que todavía nos cuesta a nosotros entender a veces qué es lo correcto. No dañar es lo correcto, ¿sí? No victimizarse es lo correcto también. Porque de hecho de esto hablan los estoicos, es trascender esta idea de que no voy a poder con algo, porque a veces, y lo sabemos los que hemos pasado cualquier situación muy dramática en la vida, sabemos que hay cosas con las que nunca creímos que íbamos a poder y tuvimos que poder. O sea, no te queda otra. Si vos realmente estás conectado con tu esencia, o sea, digamos, la elección es poder hacer y seguir haciendo, porque para algo elegiste venir a esta vida. Entonces, esa fuerza hay que desarrollarla cuando uno tal vez no la está teniendo. Transito esta vida siendo más fuerte, gracias, bella de luz, gracias. El miedo duele, sí, el miedo duele y se siente en el campo y es complejo porque uno, si sos muy sensible, yo siento las energías de las personas a veces a mi alrededor y es difícil porque uno, digamos, las siente en el cuerpo. No es coincidencia que me haya conectado y encuentre a ti explicando lo correcto, es relativo. No, lo correcto es relativo, entre comillas, por eso digo, sobre todo porque tenemos lecturas de programas de lo que es correcto. Lo correcto es lo correcto, siempre está vinculado a la energía del amor. El amor para mí es equilibrio. El amor no es ser bueno, amable todo el tiempo porque sí y entonces que los demás me pasen por encima. No. El amor es justicia y es equilibrio. Y de hecho es uno de las virtudes estoicas. Así como otra es la templanza. Entonces, lo mejor que podemos hacer es practicar la justicia con templanza. ¿Sí? Porque, digamos, es un ejercicio encontrar ese equilibrio entre lo que es correcto para uno y para el otro. O sea, no es solo para mí. Es correcto para mí porque también es correcto para el otro. ¿Se entiende? Entonces, cuando encontramos ese equilibrio y lo hacemos con templanza, en vez de pegar un grito, que a veces tenemos miedo a gritar, por ejemplo. Y a veces, bueno, hay que gritar hasta que uno aprenda a hacerlo con templanza. Es decir, esto no me gusta y hacerlo con templanza y decirlo. Pero en el caso de, estoy siempre en el lugar de no digo nada. Ahora, el que grita todo el tiempo también está en el otro desequilibrio del campo, ¿no? Se queja de todo. Bueno, pará. O sea, todo no está todo mal en la vida. Entonces es una percepción. Cuando nosotros logramos hacer esto, realmente empezamos a darnos cuenta de que es lo correcto. ¿Sí? Hay cosas que ni acá ni en la China son correctas. ¿Sí? Pero hay que entender desde qué lugar moverse hacia lo correcto, moverse hacia el amor y aprender de a poquito a usar la energía del amor. Ahí me dice Hamilton, gracias. Está muy bien. A ver qué dice por acá. Bañarte en la playa para el agua con... Ay, es lo más. ¿Cómo extraño, Lorelita? Quiero estar en la playa bañándome.
extraño. Yo este verano estuve en la playa todo el verano y bueno, y cuando volví acá dejé de bañarme en la playa. Entonces extraño, pero sí, si tienen una playa cerca, vayan y no hace frío como hace acá en Argentina, vayan a la playa y bañense nomás. Todo lo que puedan, porque además eso yo siempre lo digo, se van a dar cuenta cómo sentís que la energía está como liviana cuando vos salís del mar. Es como... Bueno, hay quienes, por ejemplo, he visto varios videos de personas que ya están explicando que esta idea de que la sal es mala es totalmente errada, ¿no? Para las personas que digamos que eh, tienen el tema de la hipertensión y demás, igual investiguen un poco más, pero que es una idea equivocada el tema de que comer sal o consumir demasiada sal hace mal, ¿sí? Investiguen más sobre el tema, pero justo vi un par de videos respecto de esto. Namaste, Lorelita, espero que te sientas mejor. Igual, digamos, hay algo más ahí. Trata de encontrar qué es y tomarlo y liberarlo, llorarlo, si lo tenés que llorar. ¿Sí? Porque bueno, somos seres humanos. El tema no es equivocarnos, el tema es encontrar el camino para equilibrar la situación o la energía. ¿Sí? La gran mayoría de las personas están siempre más concentradas en lo que a ellas los beneficia. Perdón, pero se ve que se está moviendo energía de la sanación. Que en, digamos, de qué manera podemos equilibrarnos con el otro, ¿sí? Y cuando estamos hablando de relaciones, generalmente yo estaba hablando en un momento de las polaridades energéticas, lo que hace es la persona que tiene una debilidad tomar a la otra desde ese cordón energético y chupar energía o sacarla. Entonces, desde estos lugares yo me estoy alimentando de la energía del otro o el otro se está alimentando de mi energía, pero de un lugar negativo, porque intercambiar energía no sería la cuestión si hubiera un intercambio. ¿Se entiende? Por ahí el otro tiene más energía de claridad y yo tengo más energía de amor. Y entonces intercambiamos y el otro me da sabiduría y yo le doy amor. Y está perfecto, o al revés. Distinto es cuando alguien toma energía y lo que, digamos, está dando, construyendo es miedo. Y te das cuenta fácil, los vínculos que generan miedo te despiertan desconfianza. O que, digamos, la persona no esté equilibrada, vos empezás a desconfiar. Cuando empezaste a desconfiar, puede ser que en tu campo haya ese miedo, hay que explorar en tu campo, primero que nada, y si no, es porque la otra persona está buscando manipular tu energía. Inconscientemente, no necesitas ser un maestro de la energía. Las personas esto lo hacen, digamos, con el ghosting, el gaslighting y todas esas técnicas que practica la mayoría, ¿no? Con mostrar cosas que no son. Entonces, no es necesario. Hice una autosanación de la manipulación para que puedan identificar estas energías de manipulación. Y también, bueno, se están estrenando, hoy se estrenó la autosanación de la traición, ¿sí? Y se va a estar estrenando el fin de que viene el rechazo y la humillación, y la última va a ser el otro fin de la injusticia, ¿sí? O sea que las pueden trabajar todas las heridas, pues ya está el abandono, ahora está la traición, la semana que viene ya van a estar otras dos y la última, la injusticia, va a estar el otro fin de. ¿Alguien que silba a mi lado? No.
¿Se escucha un zumbido? No. Ni siquiera la música porque la apagué, la silencié. Dice Lorelita, cuando dijiste que sí podías sentir algo cuando estabas tratando de cortar el cordón, sentí una opresión en mi pecho y me dio ganas de llorar. Muchas gracias. Sí, por eso te decía que, digamos, que identifiques, no me lo cuentes acá porque, digamos, digamos, estamos en público, pero que vos identifiques porque eso que vos estás pensando, que surge en el momento en el que yo estoy cortando la energía, es lo que tenés que trabajar. Ah, alguien silbaba hace un rato. Puede ser, acá yo estoy como en el lugar más silencioso de mi casa, pero mi casa da a una avenida, así que entre por ahí ruidos que haya acá en el patio que tengo acá al lado, eh, bueno, motos pueden ser totalmente por acá, porque bueno, es una avenida bastante importante. Entonces, o sea, de hecho, hago todos los vivos en este lugar por eso, porque si yo estoy en otro lugar de mi casa, nada, todo el tiempo hay ruido. Puede ser, también tengo un vecino que toca la guitarra, otro que canta. Ay, acá hay un poquito de todo, pero la verdad que es como, elijo este lugar porque de todos los lugares es el más silencioso de casa. Así que bueno, con los sonidos que hay. Ah, no me quedo cargando la batería al final. A ver, esperen que... Denme un segundito. Ay, ay, ay. Ahí está cargando. Porque se me estaba descargando la batería de la compu. Bueno, decía entonces, me sorprendí con las virtudes del estoicismo, que les decía, la primera es la sabiduría, ¿sí? Que lo que hace es conectarnos con la energía, y de hecho, fíjense, no se ve allá, habíamos trabajado la sabiduría. En la última meditación, sabiduría natural, y justo la filosofía estoica habla de esto, de volver a la naturaleza, porque la naturaleza tiene un movimiento energético concreto. Entonces es la sabiduría, pero de un nivel más alto. De hecho, hoy hubo alguien que me decía en uno de los posteos, en el posteo del último reel, que me decía que yo ponía conciencia sin la S, conciencia sin la S, y digamos, hay una interpretación de lo que es la Real Academia Española, con la que no comparto para nada, por eso le explicaba que no es un error que yo escriba conciencia, lo escribo con conciencia, y para mí la conciencia no tiene ese C, y esa conciencia no está conectada al inconsciente, está por arriba del inconsciente. Para la Real Academia Española y para muchos investigadores es al revés, pero como yo recibo la información, uso la palabra conciencia, la más alta conciencia no necesita tanta S en el medio. Tengan en cuenta que cuanto más simple la palabra, mejor vibración también. Entonces no elijo porque sí, no es un error tipográfico ni mucho menos, ¿sí? Eso también lo quería aclarar porque siempre uso la palabra conciencia y cuando uso inconsciente lo escribo con SC, ¿sí? Pero nunca uso la conciencia con SC. Para mí esa conciencia no existe. ¿Se entiende? Pero bueno,
cada quien puede interpretarlo como quiera. Todos somos libres de hacer nuestra interpretación, incluso en el lenguaje. Lo que pasa es que nos enseñaron que es algo que no, ¿cómo? Es escribir mal. Pero bueno, entonces sabiduría es para ellos buscar la verdad, ¿sí? Y la verdad es distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. O sea, lo que hace bien al otro y lo que hace daño. Y muchas veces esto es lo que no entendemos, que a veces nosotros hacemos una acción, si yo la hago con conciencia de hacer el bien, ¿sí? Estoy haciendo bien. Pero si yo, mi intención es negativa, estoy haciendo mal. Por más que parezca bueno para afuera. Entonces la conciencia es saber desde qué lugar, desde dónde yo me muevo en la vida. Eso es sabiduría. Coraje es entender que el futuro no existe. Entonces nosotros muchas veces no hacemos ciertas cosas porque creemos que, digamos, las consecuencias o tememos que las consecuencias sean malas. Y el problema con esto es que, digamos, no sabemos cuáles van a ser las consecuencias. El tema es ser, digamos, alineado con tu propio ser, con tu propia individualidad y con tu sentir. Desde un lugar, ahora vamos a ir a la tercera virtud, que es la templanza, que es de equilibrio, ¿sí? ¿Qué honestidad tiene tu ser? Sí, o sea, bueno, no sé, o sea, hay cosas que también yo tengo que trabajar, soy un ser humano, pero intento ser el mejor ser humano que puedo, ¿sí? Pero a veces, digamos, uno cuando se mueve en la vida va como aprendiendo en qué cosas puede ser o más corajudo, ¿sí? Y dejar de tener miedo, trascender el miedo, porque todos tenemos miedo, no está mal el miedo, la idea es poder salir de ese miedo y hacer lo correcto. Lo que para mí es correcto, para mi esencia es correcto y además me ayuda a ir hacia el bien mayor. Entonces, bueno, a veces cuando uno hace el bien mayor digamos, y no lo tiene muy claro, sufre. ¿Sí? Por eso está bueno, digamos, conectar con lo que uno quiere, pero desde la coherencia de lo que ve afuera, de si voy a hacer daño a otro, ¿no? Ese es el aprendizaje. Hacer las paces con el miedo, sí. Aceptarlo como tengo miedo, pero bueno, digamos, necesito aprender a trascender este miedo. Necesito reconocer que esto no me está permitiendo moverme. Te hace sufrir demasiado hacer el bien. A veces sí. Pero a veces también uno después empieza a vibrar en la energía del bien. Porque al principio uno sufre porque, digamos, las cosas todavía uno las hace con el ego y querés que salgan como vos querés y decís, uy, no salió, ¿no? Y después empezás a darte cuenta que por algo no salió porque va a haber otra cosa mejor. Y empezás a vibrar en la energía del bien, de que hacer lo bueno, lo que está bien, lo que es, digamos, superador, porque, digamos, es mejor para todos, te ayuda a vos. Es una lectura que no nos enseñaron de chicos. Entonces, de ahí muchas veces las personas les cuesta elegir ese camino, ¿no? Porque lo que muchos buscan es el camino más rápido, no el del bien, el que a mí me permite conseguir lo que quiero de la forma más rápida. Y a veces es el camino del bien y a veces ese no es el camino del bien. Entre comillas, tengan en cuenta que bien es no dañar a otros y no dañarte a vos. Por sobre todas las cosas, no dañarte a vos también. ¿Sí? Con esta conciencia. No es tan simple porque, bueno,
todos venimos a aprender estas virtudes en un punto, a expandirlas. Bueno, la tercera es la templanza, que tiene que ver con estar en el presente. O sea, aprender a mover la energía desde un lugar el más calmado posible en el presente. Porque generalmente cuando nosotros reaccionamos por algo del pasado que todavía no resolvimos. Por eso limpiar la energía. Porque si yo estoy vibrando en una energía del pasado, estoy vibrando desde el dolor y la herida que viví en aquel momento. Si yo puedo reconocer eso, entonces no, digamos, en algún punto voy a poder soltar mi enojo con lo que sea que me estoy enojando, por ejemplo. Y voy a poder empezar a conectar con lo que realmente es la felicidad, que es la paz. Exacto, siempre en tu presente continuo, porque la templanza, a medida que nosotros vamos soltando la expectativa de ver afuera todo lo que se nos ocurre que queremos, ¿sí? La vamos soltando, a la vez vamos siendo más libres porque vamos aceptando el presente como es y podemos empezar a construir. Pues muchas veces si uno se queda como en la idea de lo que quiere ya, te quedas ahí como esperando que venga de afuera, como que es responsabilidad del universo que te lo traiga. Y en realidad nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Nuestra parte es la templanza, ¿sí? Aprender a conectar con la felicidad aunque no estemos con eso que queremos o en esa realidad que queremos o con ese dinero que queremos o con... Entonces, cuando yo empiezo a disfrutar, empiezo a sentirme bien conmigo y empiezo a producir esa energía y a poder compartirla, ¿sí? Desde ese lugar es que empezamos a dejar de escuchar a la mente que nos dice que no conseguimos tal cosa, que nuestra vida es así, que juzga programas que ya no, ni siquiera son funcionales para la vida actual. ¿Mm? Y por último, la cuarta es la justicia. Hicimos, y se viene la última autosanación, es la de la injusticia. Y la cuarta virtud que ellos proclaman es la justicia. Y justamente tiene que ver con esta idea. ¿Cómo alineo? Ahora te contesto. Bueno, tiene que ver con esto también. ¿Cómo alineas tus chakras? Tienes que aprender a limpiar tus chakras y a explorar la energía y alinearlos. Eso lo enseño en mis cursos. Voy a abrir un curso de Somos Energía en septiembre. ¿Sí? Entonces, si están interesados, se pueden anotar en Somos Energía en septiembre, este mes. No voy a abrir curso, a lo sumo que haya muchas personas pidiendo curso, y ahí yo te enseño a hacer la alineación energética en el primer curso y a explorar la energía, a limpiar la energía, a todos los campos, todo lo enseño en ese primer curso. Porque alinear el campo implica ya tener un ejercicio, para mí, de trabajo de exploración con las manos. ¿Sí? No. A ver cómo está tu campo. Y sí, necesita alineación. ¿Cuál? Símbolo de atrás. El símbolo de atrás, que este de acá, es una artesanía de Nono. Lo saqué, está allá arriba, la flor de la vida tengo yo siempre. Pero esto es una artesanía que traje de Córdoba. El círculo es el círculo de la vida, la flor de la vida.
Es la flor de la vida. La que está allá y hay otra acá abajo, hay un par acá abajo también. Pero ese es el que tengo siempre ahí. Hoy justo los cambié de lugar. Pero es la flor de la vida. Tiene como si fuera esto, mira, es como un ñandú. Y tiene después como si fuera alguna letra. Me mataste, ¿sabes que nunca me había puesto a mirar? Parecen letras hebreas. Parecen letras hebreas, pues son dos letras, dos colores diferentes. No, cruzados no, pero tenés muy expandido el chakra plexo solar y, digamos, otros chakras medio cerrados. Entonces hay que hacer, sí, hay que alinear, es verdad. Bueno, decía de la injusticia para cerrar. La injusticia ellos dicen que incluye 3 cosas: actitud, amabilidad y consideración. Entonces, hay que aprender a usar las 3, porque fíjense que acá aparecen otras virtudes, porque la actitud tiene que ver con la forma, la geometría sagrada del que cambiaste, sí. Yo siempre tengo acá cuando hacemos las meditaciones, tengo siempre la flor de la vida, ¿sí? Sí. Igual está en otra parte de la mesa, un poquito más allá, mira. Ahí está. Solo que la cambié de lugar porque estuve haciendo unas cosas acá y moví cosas. Estaba viendo si hacer algún cambio. Bueno, decía entonces, la actitud tiene que ver con, por ejemplo, está asociada, yo la asocio al centro, al plexo solar, ¿sí? Porque tiene que ver con, digamos, más vinculada a la personalidad. La amabilidad, chakra corazón, ¿sí? Y la consideración, para mí está asociada a estos centros más altos en algún punto. Entonces, nosotros a medida que vamos alineando, vamos dejando que la energía pueda fluir de una forma donde lo que tomamos como decisiones son decisiones justas, decisiones que no dañan a otras personas, ¿sí? Y ya vamos por la vida con esa intención. Mover 7 cosas. ¿Para qué mover 7 cosas? No sé. Para hacer transmutación, porque 7 es el número de la transmutación. Entonces, tal vez es ese el motivo de mover 7 cosas, ¿no? Y me llama la atención porque la justicia, ellos hablan cuando hablan de estas virtudes dentro de la justicia, digamos, básicamente es acción correcta, que es la última meditación o una de las últimas que hicimos. No sabía, mira, esa cábala, cada fin de año mover 7 cosas. Sí, transformación. Sí, no lo había practicado, yo ya no creo mucho. Cambian, que yo con todo lo que mueva además, o sea, si no se mueve, tengo que mover una cosa material, bueno, voy a probar también, chicos, este fin de año a ver si funciona, a ver si transformamos algunas cosas más, pero me la paso moviendo la energía. Tengan en cuenta que todo lo que nosotros movemos o todo en el campo es energía, entonces si movemos cosas, en realidad sí, estamos haciendo un cambio de energía, pero depende qué tipo de movimiento estamos haciendo. Yo tengo acá medio revolucionado, pues estuve pintando, estuve haciendo cosas con mis manos sobre todo, pero de otro tipo. Quería cambiar algunas cosas y estuve moviendo cosas hablando de eso.
Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Hoy la hicimos larga. Bueno, no tanto. 7, sí, casi 2 horas. Si no hay más preguntas por hoy, lo vamos a dejar ahí. Transformación en el amor. Bueno, si todas las transformaciones que yo hago son en el amor, Carlos. Vos sabés que todo lo que nosotros movemos en nuestro campo y transmutamos, lo que traemos siempre es energía de amor, ¿sí? Entonces, cuando estamos moviendo la energía, estamos intencionalmente poniendo amor. No, cualquier otra cosa que la gente haga sí es no correcto. Vuelvo a repetir. La energía que es correcta es la energía natural. La energía natural, ¿sí? Es una energía ordenada. Y la energía ordenada está ordenada con la forma geométrica de la que me estaba preguntando Kiara, que es la flor de la vida. Entonces, ordenamos la energía para llevarla a la mejor vibración, que es la vibración del amor. Que es la única que, digamos, en la que debiéramos vibrar, pero obvio, vinimos acá a experimentar para ir hacia esa energía otra vez. ¿Sí? Entonces, por eso siempre digo que detrás de cualquier energía, al final hay amor. Y de todas las historias que vimos, al final hay amor. Pero, digamos, hay que poder verlo. ¿Mm? Bueno, bienvenidos a los que entran. Ahora ya estamos cerrando la charlita de virtudes y autosanación. Espero que les haya gustado. No sé qué más decir ya. He dicho tanto. Ahí me saludaron algunos. Gracias por estar por acá. Gracias por acompañarme. Gracias por conversar conmigo. Gracias por prestarse para autosanarse también y liberar lo que necesitaban liberar. Y bueno, por hoy lo dejamos aquí. Se viene la honestidad. Para el amor, te va mal. Hay una autosanación que hice de autosanación de vínculos de almas. No sé si hice algo para la pareja. O sea que me estás haciendo pensar que no, nunca hice algún para atraer pareja. Podría ser. ¿Por qué no? Alguna autosanación para esto. Nunca hice por ahora. No se me. Vieron que yo les pregunto a ustedes que pidan, porque por ahí a veces uno. Bueno, voy a hacer una autosanación para conectar. Yo creo, por eso por ahí nunca la hice antes, que la idea es estar bien con uno primero. Viste que hablo mucho de amor propio. Porque cuando uno está vibrando bien con uno, va a traer el mejor nivel de compañía. Y vas a saber elegir el mejor nivel de compañía. Cuando, por ejemplo, una persona, vos por ahí te atrae, pero resulta ser que no está en el mejor nivel, entonces lo recomendable es, digamos, no ¿cómo decirlo? No estar disponible para alguien que no quiere estar con vos. Entonces, por eso creo que no la he hecho nunca, pero no está mal, porque también, digamos, uno puede trabajar la energía para poder ponerse en una vibración y alinearse con la mejor pareja que pueda tener un momento de acuerdo a la energía en la que está. ¿Sí? Así que bueno, la voy a hacer. Es buena. Bueno, gente, gracias por la charlita. Me la paso re lindo con ustedes. Así que gracias. Va a quedar subida la charlita para que la puedan ver. Tiene un poquito de todo. Así que gracias, Kiara.
Que estén bien. Gracias, Carlos. Siempre me acompaña. Hamilton, gracias. Buenas noches. Bueno, que descansen y que, bueno, que tengan una semana hermosa, llena de bendiciones. Sí, vamos a proyectar una semana llena de bendiciones, llena de amor. Gracias, Lorelita. Y bueno, me despido por hoy. Un beso gigante para todos, que estén muy, muy bien.